Todo el mundo habla de neurosis. Atribuir una neurosis a una u otra persona se ha convertido como en un juego. Decimos, fulano está neurótico. Después de haber trabajado con X, su neurosis no se ha resuelto. No es raro que el primer contacto con un paciente consista en un diálogo de este tipo. Perdón. He venido a verlo porque tengo una neurosis. Ah, sí. ¿Y cómo se manifiesta? No lo sé muy bien. Mis amigos me dicen que estoy neurótico y que debería hacer algo. Todo el mundo habla de neurosis, ¿cierto? Y nadie sabe lo que es. Ahí está el problema. Se supone habitualmente que se trata de una enfermedad bien definida, como si habláramos de la varicela o de las paperas, debido a la presencia de un germen en el organismo y que se manifiesta por síntomas precisos. Entonces se va al psiquiatra o al psicoterapeuta, perdón, ay, y este aplica el tratamiento adecuado y parece ser que uno se queda curado. O se libera de la neurosis. Pero de hecho no existe una neurosis, sino varias clases de neurosis. Y aunque la Gestalt rechaza la utilización de términos psiquiátricos para caracterizar desequilibrios que son para ella disfunciones más o menos graves, vamos a hablar de distintas definiciones de neurosis a fin de poner de manifiesto sus características. Henry Hay define así a las neurosis. Dice, las neurosis son enfermedades de la personalidad caracterizadas por conflictos intrapsíquicos que inhiben las conductas sociales. Más que alterar su sistema de la realidad, perturban el equilibrio interior del neurótico. Son trastornos de las conductas, de los sentimientos y de las ideas que revelan una defensa contra la angustia y constituyen respecto a este conflicto interno un compromiso del cual el sujeto saca en su posición neurótica un cierto provecho, o sea, unos beneficios secundarios. El yo no puede encontrar en la identificación de su propio personaje buenas relaciones con los demás ni equilibrio interior satisfactorio. Eso es lo que dice Henry Hay. Laplace y Pontalis hablan de una afección psicógena cuyos síntomas son la expresión de un conflicto psíquico que tiene sus raíces en la historia infantil del sujeto y constituyen un compromiso entre el deseo y la defensa. Maurice Dongier señala, el hombre debe transformarse continuamente, adaptarse a circunstancias nuevas. El proceso de maduración de la personalidad no termina nunca. Las neurosis indican, pues, detenciones o regresiones en la evolución de las funciones. Esta observación concuerda no sé qué me agarro hoy. Concuerda con la que da Fritz Perls. Llamo neurótico al hombre que se sirve de su potencial para manipular a los otros. En lugar de hacerse adulto, toma el control, ávido de poder, moviliza amigos y familia, siempre que se siente incapaz de utilizar sus propios recursos. Y actúa así porque no puede soportar las tensiones y fluctuaciones que van a la par con la maduración. Y añade, en la neurosis hay una lucha continua entre el yo y el sí. Sí, entre el yo y el sí. Entre la ilusión y la realidad.
La intensidad de la enfermedad mental está en relación directa con la función entre el yo y el sí. El psicótico dirá, soy Abraham Lincoln, y la persona sana va a decir, yo soy lo que soy. Situándose en el punto de vista de los fenómenos observados y no en el de la etiología, es decir, de las causas de las neurosis, las grandes líneas que se desprenden de estas definiciones son las siguientes. Dificultad de contacto consigo mismo y con el mundo exterior, identificación imaginaria con un personaje ideal, manipulación del entorno y angustia. ¿Y cómo se constituye la neurosis? Cada individuo no tiene más que un objetivo, el de realizar lo que es. Desde su infancia, ejerce una presión permanente que impide su proceso de maduración. ¿Quiénes ejercen el proceso? La familia, la sociedad. Paso progresivo de la dependencia a la autonomía. El entorno inmediato del individuo pesa sobre él amenazándolo con retirarle su amor, si lleva a cabo sus experiencias propias en lugar de conformarse a la regla general. Le hipnotiza para hacerle ingerir nociones que no tiene tiempo de asimilar. La sociedad le impone sus valores y sus conceptos, y a fin de satisfacer las presiones que sobre él se ejercen, ¿qué hace el individuo? Se forja una serie de obligaciones. Será preciso eliminar, repudiar, rechazar, negar muchos rasgos y fuentes de autenticidad e incorporar, simular, jugar o crear papeles desprovistos de impulso vital, todo ello abocando a un comportamiento artificial en grados diversos. En lugar de la integridad de una persona auténtica, tenemos la fragmentación, los conflictos, la desesperanza no sentida de personajes de cartón piedra. Para el hombre moderno, el problema se remite a la diferencia entre la realización del yo y la del concepto o imagen que tiene de sí mismo. Y estos esfuerzos para adaptar su comportamiento a las demandas del entorno conducen a la persona a interrumpir el libre flujo de su conciencia, a la vez mental y corporal. Renuncia a su propio proceso de maduración por temor a sufrir. Se refugia en sus actividades fóbicas que desvían su atención en cuanto siente algo desagradable. Este comportamiento se corresponde con lo que Henry Hay llama una defensa contra la angustia. El neurótico prefiere imaginar el futuro porque tiene miedo de afrontarlo y vive en dos niveles: el nivel verificable del comportamiento y el nivel imaginario de los papeles que le gustaría representar. El temor al sufrimiento o a vivir una experiencia nueva conducen al neurótico a bloquear físicamente las fuentes de su excitación. Algunos neuróticos no tienen ojos, muchos de ellos no tienen oídos, otros no tienen corazón o memoria o piernas para mantenerse en pie. La mayor parte de las personas neuróticas no tienen centro, o sea, les cuesta permanecer en el centro. Esperen que voy a tomar de vuelta. Esto es debido a la persistencia de actitudes sensoriales y motrices cuando la situación no la justifica, o también puede ser cuando no hay ningún contacto con la situación, como una mala postura durante el sueño. Como dice Peirce, el hombre neurótico de nuestro tiempo presenta una personalidad incompleta, insípida, llena de agujeros, sin mensajes adecuados o de valor. La neurosis añade al medio específico de producir el vacío. El rechazo descrito por Freud, toda clase de escapatorias, retirada de la atención, actitudes fóbicas, fijación sobre temas fuera de lugar, trastornos de la formación de la Gestalt, desensibilización, confusión mental, etc.
Esto nos lleva al tratamiento de la neurosis. Drenar el sistema de ilusiones, la zona intermedia, el yo, los complejos y poner esta energía a disposición del sí, o sea, del sí mismo, a fin de que el organismo pueda crecer y utilizar su potencial de forma adecuada. El sistema de ilusiones corresponde a lo que he descrito como medios de prevención, proyecciones, introyección, confluencia, que sirven para desembarazarse de actitudes que se consideran tóxicas o perniciosas. La zona intermedia es la que se pone de amortiguador entre la zona interior, o sea, la del ser, y la zona exterior, la del mundo manifestado donde nuestro ser encuentra su subsistencia. Con frecuencia se confunde la zona intermedia con el pensamiento. En esta zona hablamos en silencio, recordamos, hacemos proyectos, pasamos revista a diferentes elementos. No estamos en contacto con la realidad, porque usamos la mayor parte de nuestra energía para tratar de comprender, prever, calcular lo que pasa, en lugar de estar presentes a lo que ocurre. El refugio en la zona intermedia nos permite también evitar lo que nos parece doloroso o molesto, desviando la atención hacia reflexiones interminables que nos impiden finalizar la Gestalt en formación. Que esto sea por mediación de pensamientos parásitos, de síntomas somáticos, de explicaciones o de excusas, el resultado es siempre el mismo. Nos implicamos en nuestra zona intermedia en lugar de experimentar y de utilizar esta capacidad que tenemos de crecer y de adaptarnos al mundo. Y ahora vamos a hablar de los 5 estratos de la neurosis. Sí, aunque a ustedes les parezca extraño, la neurosis tiene estratos. Antes de que lleguemos a ser la persona real que somos, auténtica, viva, sensible, que no teme ampliar su campo de experiencia, es necesario pasar por la zona de toma de conciencia que justamente describe estos 5 estratos de la personalidad neurótica. Es como una escala teórica que permite situar el campo en el que la persona evoluciona. El primer estrato es el estrato de los clichés. Esto se entiende como las relaciones socializadas, superficiales y sin significación, que obstaculizan nuestra vida. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. Hace buen día hoy, me alegro de verte, etc. Este tipo de contacto, sin contenido real, sin implicación, está totalmente despojado de vida. 2. El estrato de los papeles y los juegos. Este es el en el que representamos el idiota, la buena ama de casa, el enamorado, el patrón, etc. Es el estrato del que también habló Eric Berne o Sigmund Freud. Incluye nuestros personajes sociales. Es la forma en la que los escenificamos. Así, si yo juego al terapeuta, tú vas a jugar al paciente. No te veré en tanto que persona real que sufre y tú tampoco me verás como una mujer que comete errores y que también en ocasiones sufre. Tras un cierto tiempo ya no dialogaremos como personas vivas, sino como los actores de este juego, terapeuta-cliente, y nuestra relación no será portadora de vida, sino que estará vacía. Yo pasaré entonces a los consejos: haz esto por tu bien, no debes conducirte así. Tú te instalarás en la dependencia, no te querrás asumir a ti mismo, y el proceso que se desarrollará entre nosotros quedará esclerotizado, con muy escaso contacto y una mínima vida real. Es esto lo que caracteriza este estrato de juegos y papeles. Ahora vamos al tercero, el impasse o estrato neurótico. El impasse es exactamente lo que la misma palabra indica: el camino está cerrado, por eso un impasse. Estamos bloqueados, atrapados, paralizados de miedo y de confusión.
tenemos conciencia de nosotros mismos con nuestras distorsiones y nuestras contradicciones y no sabemos qué hacer para salir de ahí. Entonces nos quedamos arrinconados. Existimos en una especie de antiexistencia, evitamos el peligro real, el amor verdadero, las lágrimas, la felicidad. Nuestras defensas habituales, nuestros clichés, nuestros papeles no funcionan y no sabemos inventarnos otro modo de ser. ¿Cuál es el estrato que sigue? El cuarto, el estrato implosivo o estrato de la muerte. Aquí el terror del impas es vivido en su totalidad. Ya se han abandonado todas las defensas y ahora estamos en contacto con el mundo mortífero, el centro de nuestra neurosis. Las fuerzas vitales, las necesidades, las emociones que habíamos negado por tanto tiempo, ahora empiezan a emerger, pero toda nuestra energía está reunida para contenerlos en el interior. Nos sentimos contraídos, comprimidos y nos retiramos a ese centro inmóvil de nosotros mismos, percibido como algo semejante a la muerte. Y vamos a ir al quinto. El quinto estrato es el estrato explosivo o estrato de la vida. Ahí es cuando la energía contenida en nosotros comienza a moverse. Entonces la implosión se convierte en explosión. Y ahí entramos en contacto con nuestro ser real, con la parte auténtica. Estamos de lleno en la vida y hay 4 clases de explosiones: el resentimiento, la cólera, el orgasmo y la alegría. También se le podría añadir el éxtasis. El resultado es la libertad completa de sentir, de reaccionar, de ser responsable, capaz de dar una respuesta, de responder al amor, al sufrimiento, al trabajo, al juego, sin ocultarme detrás de un personaje y sin tener en cuenta prohibiciones caducas. La sensación de estar vivo, lleno de energía, libre de reír o de llorar, de triunfar o de fracasar. Pocos de nosotros, podríamos decir que nadie, se mantiene permanentemente en uno solo de estos estratos de la personalidad. Nos desplazamos de uno a otro, a veces en progresión hasta la autenticidad, a veces en regresión. Muchos no alcanzan el quinto estrato, el de la explosión en la vida. Otros no sobrepasan el de los papeles. Y no se puede hacer correr más deprisa el agua del río. Cada ser se desarrolla a su ritmo. Es más importante y respetuoso hacia la persona que tengo delante dejarlo experimentar su propio proceso de toma de conciencia, su propio ritmo de crecimiento y regresión, que intentar llevarlo artificialmente a una explosión que no va a poder integrar. Sin embargo, la toma de conciencia del modo de contacto con el mundo exterior e interior, la exploración de los miedos y las frustraciones, la puesta en contacto con las polaridades de la personalidad, van a conducir lentamente a este deslumbramiento del nacimiento de la vida. Esta especie de éxtasis que conlleva la toma de conciencia del flujo de la vida y de la participación del ser en dicho flujo, no es realmente duradera. Constituye una especie de jalón luminoso en una realidad que se oscurece de nuevo por momentos, pero que ya no podrá ser tan desesperante, tan dramática, porque contiene la experiencia. Son necesarios descensos repetidos en el impasse, en la implosión, cada vez que tenemos esto, ¿no? Pero que van a ser cada vez menos terroríficos, hasta que se consolide una personalidad que se reconstruye a partir de una nueva seguridad ontológica, la de un ser libre y una vida que circula sin trabas. Bien. Ahora vamos a hablar de cómo restaurar la unidad del ser, las técnicas de la terapia Gestalt para salir de las neurosis. Vamos a empezar por reintegrar todas las partes,
de la personalidad. Bien. A ver. Bien, los juegos se presentan como una especie de comentario lúdico o dramático, una metáfora en la que pueden expresarse los múltiples aspectos de la personalidad. Su objetivo será poner en concordancia las sensaciones, las emociones y los pensamientos. Están concebidos para sacar a la luz las resistencias y conducir a un estado de conciencia superior, para facilitar el proceso de maduración. A menudo provocan un choque en la persona, mostrándole los numerosos y sutiles medios por los que se impide a sí misma experimentar totalmente su ser en su entorno. 1. Vivir en el aquí y el ahora. Esta idea del presente, de la inmediatez, del contenido y de la estructura de la experiencia presente, es el principio fundamental de la Gestalt. Lo que siento, lo que percibo, se estructura en relación a lo que soy aquí y ahora, a mis deseos y a mis necesidades. La Gestalt, fuerte, completa, emergerá de su entorno en la medida en que coincida en mi presente con mi estado actual. Podrá ser una percepción, una sensación, una emoción, un sentimiento. Entre ella y yo se va a crear una relación dinámica que tenderá hacia su satisfacción. A partir de esta Gestalt, y en la realidad de este presente, descubriré los fundamentos de mis relaciones con el universo y de idéntica forma encontraré en la percepción inmediata de mi cuerpo la reafirmación de mi estar vivo. En el aquí y ahora funciono como una totalidad y amplío mi campo de conciencia. Un participante describe así esta experiencia. Lo había visto un montón de veces en mi cabeza, en mi intelecto, pero aquello no era lo mismo. Una explosión en la que todo participa, mi cuerpo y lo demás, un conocimiento completamente diferente. Bien. Esperen que sigo. Hay muchas otras enseñanzas que hablan también de esto, como dice Buda. Si quieres conocer el pasado, la causa, conoce el presente, el resultado. Si quieres conocer el futuro, el resultado, conoce el presente, la causa. En el presente la persona se manifiesta en la totalidad de lo que es. Reproduce los esquemas de comportamiento puestos en funcionamiento en el curso de su historia personal. Pone en juego sus esperanzas, sus miedos, sus reticencias, la representación que tiene de su cuerpo, de su forma de usarlo. En el presente puede intentar experiencias diferentes. Puede reactivar las zonas muertas de su cuerpo, entrar en contacto con aspectos ocultos de su personalidad, tomar conciencia de sus contradicciones y terminar situaciones inacabadas. Vivir en el aquí y ahora necesita un nuevo aprendizaje. Así pues, el terapeuta subrayará la facilidad con la que el participante abandona el aquí y ahora. Sacará a la luz la necesidad de dialogar con individuos ausentes, la pulsión nostálgica hacia el recuerdo, la tendencia a estar preocupado por miedos y construcciones imaginarias que se sitúan en el futuro. ¿Dónde estás aquí y ahora? ¿Cómo te sientes? ¿Qué haces? Estas preguntas del animador que traen de nuevo a la persona a la realidad de su presente serán pronunciadas con gran frecuencia. ¿Dónde estás aquí y ahora? ¿Cómo te sientes? ¿Qué haces? La mayor parte de las terapias clásicas están fundadas en la toma de conciencia del por qué. Y esto puede provocar el deseo de modificar el destino individual. Pero con frecuencia el paciente la usa como una justificación de su estado actual sin provocar ningún deseo de cambio.
Por eso hay que tomar conciencia del cómo más que del por qué. Si tengo miedo de los hombres, es porque mi padre abandonó a mi madre cuando yo tenía 2 años. Y luego dirá la terapia Gestalt: ¿y cómo te las arreglas para tener miedo de los hombres y de qué te sirve eso? La toma de conciencia del cómo consiste en seguir punto por punto las manifestaciones somáticas de la experiencia psíquica mientras ésta se desarrolla. Entonces el paciente entrará en contacto con los lugares del cuerpo donde están impresos sus miedos y las imágenes y sentimientos que le están asociados. Apoyarse en las informaciones proporcionadas por la conciencia del cuerpo. Hola, ¿quién está ahí? Meya. Hola, Meya. El cuerpo nos informa siempre de cómo nos estamos sintiendo. Esto permite seguir cada etapa del proceso y modificarla si lo deseamos. Es llevada de nuevo a la base misma de sus experiencias, evitando así estas verbalizaciones estériles y explicaciones interminables que no llevan para ningún lado. El terapeuta pregunta: ¿cómo has hecho para cortar el contacto con Alan? No lo sé. Ah, sí. He desviado la mirada, he mirado a Giles, he disminuido mi respiración. No sé qué más. En todo el grupo, añade, te has metido en ti misma, has agitado las 2 manos abiertas, como si quisieras poner una barrera entre él y tú. A continuación del cómo va a venir el por qué. Ya no tenía ganas de estar con él, pero no me daba cuenta de ello. Y a continuación de este por qué, el por qué más antiguo, origen del proceso, que usó esta joven para cortar. Dispondrá no solo de los hechos inductores, sino también de las etapas destacadas de su comportamiento, y descubrirá hasta qué punto ese proceso forma parte de ella. Le hace posible dejar de funcionar así y experimentar otro modo de ser más apropiado. A la toma de conciencia de los cómo contribuye la observación de ciertas reglas simples de semántica que son usadas por la Gestalt. Entre ellas, suprimir las palabras parásitas que edulcoran el discurso. Pienso que, creo que, me parece que. De la misma forma, la utilización de adverbios o locuciones sirve muy a menudo al mismo fin. Me pareció que probablemente se trataba para mí de una huida de lo real. Entonces el terapeuta le recomienda que usen frases cortas que les pondrán más en contacto con lo que sienten. Con frecuencia se insistirá en una nueva formulación más simple, en el cambio de una frase negativa por su equivalente positiva. Por ejemplo, un participante transformará su primera constatación, no sé dónde estoy, por un estoy perdido, cargado de una dimensión emocional muy distinta. Otra estrategia es poner en evidencia las falsas preguntas. A todo el mundo le gusta plantear preguntas. Ahora bien, existen pocas preguntas que impliquen una necesidad real de información por parte del que las pregunta. Pueden ser la expresión de su pasividad. Me pregunto si verdaderamente vale la pena que me esfuerce tanto. O también pueden ser un medio de manipular al otro. ¿No crees que estás equivocado actuando de esa forma? O la expresión de su particular visión de las cosas. ¿No crees que en esta situación es mejor no intervenir? El terapeuta, si está atento a responder a las verdaderas preguntas, estará alerta para descifrar lo que se oculta tras las falsas preguntas y evidenciar el beneficio esperado por el que las está formulando. Asumir la responsabilidad de lo que se es. Bien. Esto se manifiesta en la utilización del lenguaje.
No es habitual referirnos a nuestro cuerpo o a nuestros actos utilizando lenguaje distanciado de la tercera persona. ¿Qué ocurre?, dice el terapeuta. Mi mano se acerca a mi rostro, responde el participante. Por el simple recurso que consiste en pasar de la tercera persona a la primera, acerco la mano hacia mi rostro, la persona es puesta en situación de concebirse a sí misma de forma distinta a una criatura pasiva, a las que las cosas le suceden sin ser responsable de ellas. De la misma forma, cuando alguien dice, no puedo vivir con esta persona, la proposición del terapeuta de sustituir no puedo por no quiero vivir con esta persona, va a desencadenar una toma de conciencia de la negativa real, oculta bajo la inicial declaración de impotencia. La regla de no chismorrear, o sea, no juzgar, no criticar, obedece a lo mismo. No chismorrear, en el sentido de no hablar de un individuo presente, sino dirigirse directamente a él. Muy a menudo chismorreamos cuando nos es imposible asumir la responsabilidad de los sentimientos que una persona hace nacer en nosotros. Esta regla tiene por objeto provocar la toma de conciencia de esos sentimientos en lugar de evitarlos. Por ejemplo, pienso que Jen interviene sin cesar a tontas y a locas. Bueno, dirígete directamente a Jen. Jen, tú intervienes a tontas y a locas. Eso me enerva. Creo que estoy celosa de tu facilidad de expresarte. Las actitudes del cuerpo son un lenguaje al mismo nivel que la palabra. Y la Gestalt hace tomar conciencia de lo que dice su cuerpo y de la coherencia de este discurso mudo con lo que realmente quiere decir. Muy a menudo alguien imagina que desea entrar en contacto con otra persona cuando realmente no es así. Se asiste entonces a una verdadera distorsión entre la actitud, la mímica, el tono de la voz y el sentido de las palabras pronunciadas, que lleva a una ruptura de la comunicación. Simétricamente, un interlocutor cuya mirada vague por el espacio, cuyo busto esté echado hacia atrás o que se encuentra replegado así, nos indica al margen de cuál sea su voluntad consciente, su negativa a escuchar al otro. Una serie de ejercicios, mirarse a la cara a cara, entrar en contacto con las manos, encontrar la distancia adecuada, favorece la toma de conciencia. Acá vamos a señalar la importancia del feedback, la verbalización de lo vivido por cada uno, para poner en evidencia todo lo que parasita la calidad de la comunicación. Otro procedimiento usado consiste en considerar como un acto voluntario una percepción puesta de relieve por el continuum de la conciencia. Por ejemplo, soy consciente de que muevo mi pierna y asumo la responsabilidad de ello. Esto, a pesar de que parece algo mecánico, determina que el paciente se haga cargo de sus gestos y sensaciones, y esto lo restaura su sentimiento de unicidad. La configuración misma del grupo de Gestalt, en el que la persona decide, sin estimulación externa, en el momento en el que quiere embarcarse en un trabajo personal, colabora también a restaurar la responsabilización individual de cada uno. Los participantes no se equivocan en eso. Dicen, lo que me gusta del grupo es que nadie te fuerza. O bien se quiere currar y se va a ello. O bien uno no se decide. En este caso, se queda uno como atontado frente a su malestar y se lo tiene merecido. Ustedes, los terapeutas, nos han puesto en remojo. Realmente yo estaba resentido. Si vengo a un grupo es para que se me diga qué hacer. Me decía a mí mismo, no conocen su trabajo. Y encima pretenden que les paguemos. Bueno, al menos los encontraba simpáticos. Más tarde comprendí, soy yo la responsable de lo que hago o dejo de hacer. En el grupo, en la vida, es lo mismo. Está bien así, creo que he comprendido.
Qué bueno esto, ¿no? Porque son muchas actividades que nos llevan a tomar conciencia de lo que realmente está pasando. A ver por dónde voy, son 35 minutos, bien. Vamos ahora a hablar de respetar el ritmo de contacto y retirada. Esto en las Gestalt es muy importante, lo del contacto y la retirada. La Gestalt concede mucha importancia a la polaridad del funcionamiento vital. Esta inclinación natural a cortar un contacto que experimentará a veces el participante no es percibido como una resistencia que deba ser dominada, sino como un ritmo a respetar. ¿Qué sugiere la terapia Gestalt? Sugiere que la necesidad de retirarse de cualquier situación cuyo interés ha decrecido es condición para el restablecimiento de otra situación de interés. Si a veces no es difícil entrar realmente en contacto, es igualmente difícil emprender una retirada. Existe toda una serie de ejercicios en grupo que favorecerá lo uno y lo otro. Entrar en contacto con una persona diciendo sí. Luego cortar el contacto diciendo no. Abrir los ojos cuando se desea el contacto. Cerrarlos para cortarlo. Examinar un objeto elegido hasta que el sentimiento de interés decrezca. Este ritmo será también puesto en evidencia en la dinámica interna de la persona. Se focalizará su atención sobre el sentimiento o la sensación con que se encuentra en contacto y así como sobre la forma en que se las arregla para cortarlo. Se intentará hacerle explorar totalmente tanto lo uno como lo otro a fin de favorecer el estado de vacío fértil que sucederá a la finalización de su Gestalt. Finalmente, vamos a hablar de aceptar la frustración. La terapia Gestalt usa un planteamiento que no es ni el de las reglas ni el del juego. Tiene por objeto llevar al paciente a soportar un sentimiento de frustración. En tanto, ¿qué tal? Sin recurrir a sus trucos habituales para huir de él, disfrazarlo, esconderlo, etc. Esta técnica corresponde a la puesta en evidencia del papel que juega la huida fóbica en todos los comportamientos neuróticos. Consiste en proponerle al paciente que ha traído de nuevo a su conciencia una experiencia dolorosa y que está manifiestamente impaciente por cortar, se le sugiere lo siguiente. Trata de quedarte con este sentimiento. Se le preguntará entonces cuáles son sus percepciones, sus deseos, sus construcciones imaginarias, a fin de ayudarlo a separar lo que imagina de lo que percibe. Miren, lo que imagina de lo que está percibiendo. A nivel corporal, todo, ¿no? Bien. Vamos a ir viendo los diferentes juegos de la terapia Gestalt. Uno es los diálogos. La terapia Gestalt da la palabra a las personas ausentes, a los síntomas, a las partes ocultas de la personalidad. Frecuentemente un cojín hará de interlocutor imaginario al que se dirige el paciente, y éste interpretará alternativamente dos papeles, cambiando de lugar según sea la persona a la que encarna. Los protagonistas más célebres de los juegos de diálogo son los aspectos de la personalidad que Peirce denomina gran jefe, top dog, y pinche, underdog. El gran jefe es más o menos equivalente al super yo del psicoanálisis. Es el que moraliza, da consejos, debes hacer esto, aquello. Es crítico y severo. El pinche es el que resiste pasivamente, se disculpa, encuentra buenas razones para dejar las cosas para mañana. La toma de conciencia de estos dos aspectos contradictorios de la personalidad hace a la persona más apta para percibir cuál de ellos domina en una situación dada.
se produce también una integración de estas dos polaridades, un poco como si a través de la toma de conciencia emergiera una personalidad adulta que no tiene nada que ver ni con uno ni con otro a la hora de decidir sobre su vida. Los diálogos ponen de manifiesto los procesos neuróticos de proyección, confluencia e introyección. Por ejemplo, la escenificación de las dificultades entre una participante y su marido, cuyo papel representará ella misma, puede conducir al siguiente diálogo. La participante dice: tengo miedo de que te marches y me abandones. Luego se pone en el lugar del marido. No tengo intención de marcharme, pero realmente me gustaría que tuvieras más autonomía. Ahora vuelve al lugar de ella. Si tuviera más autonomía me abandonarías. Sin embargo, me fastidia mi dependencia. Se pone en el lugar del marido. ¿Qué te hace pensar que te abandonaría? En absoluto. Me sentiría feliz y orgulloso de tener una mujer adulta. Respondiéndose a sí misma en el lenguaje de su marido, la joven pone de manifiesto que la sanción a su autonomía, el abandono, es completamente imaginaria y que le sirve de coartada para no aceptar el riesgo. Se trata de una introyección familiar. Si te haces autónoma te abandonaré, lo que ya no tiene razón de ser, dado que la joven es ya una persona adulta. Ésta podrá, mediante la renuncia a su respuesta infantil, establecer una relación de igual a igual con su marido. La conclusión de lo que puede aportar los juegos de diálogo aparece bien expresada en la carta de un participante. El proceso Gestalt me ha permitido sentir cómo me ponía en situación, para qué me servía, cómo la soportaba o no la soportaba. Me sirvo de ello en la vida frente a mis reacciones y a la de los demás. A veces no tomo para mí lo que otro me dice porque siento que no va dirigido a mí, y otras veces digo algo a alguien y sé que no va realmente dirigido a él, y poco a poco puedo actuar y hablar más conscientemente. Perdón. Ahora, ¿cómo poner fin a las situaciones no terminadas, inconclusas, inacabadas? Bien. Vamos a ver. Pueden ser completadas por el diálogo, por el juego imaginario, o incluso desarrolladas realmente utilizando a los participantes o los elementos de la habitación. Acá vamos a hablar del trabajo de una participante, Anne, que siendo muy joven había dado a luz a una niña no deseada, y todo el parto había tenido por objetivo la expulsión tan rápida como fuera posible de aquel bebé inoportuno. El entorno hostil, la comadrona reprochando a la joven sus gritos y sus miedos, la ausencia de su marido y de su madre, la habían traumatizado, y aunque su hija ya tenía 10 años, Anne jamás había podido asumir su maternidad. Después de un divorcio precoz, el padre se había encargado de la pequeña, cuyas relaciones con la madre resultaban difíciles. Con el concurso de la propia madre, que participaba en el grupo, y de Hubert, un colaborador que hacía de padre, Anne revivió el nacimiento de su hija, pero esta vez sin prisas, manteniéndose a la escucha de su cuerpo. Conservo en mi memoria los dolores reales que le asaltaron y que reaparecieron por la noche, mis esfuerzos por calmarle su rostro transfigurado cuando anunció que había traído al mundo una niña. Esto ocurrió hace un año y desde entonces Anne se ha manifestado como una madre tierna y responsable. Ha estructurado un espacio en su vida para su hija y ha abierto la vía hacia el reconocimiento de sus sentimientos maternales. Muchas opiniones y juicios son en realidad expresión de las proyecciones del paciente.
Así, por ejemplo, el participante que en un grupo declara no poder confiar en otra persona, puede ser puesto en situación de explorar las razones de su falta de confianza y darse cuenta de que son las mismas que le impiden tener confianza en sí mismo. La técnica es simple. Se pide al participante que exponga por qué no puede tener confianza en el otro. Me parece que nunca estás presente cuando te hablo. No me gusta la forma en que tus ojos huyen continuamente cuando te miro y tu tono de voz suena falso. Después de aceptar esto como suyo, dice: nunca estoy presente cuando se me habla. Mis ojos huyen continuamente cuando se me mira. El tono de mi voz suena falso. El participante toma conciencia de que atribuye al otro las características de su propio comportamiento y que la persona en la que no puede confiar es en él mismo. Qué bueno esto, ¿no? Si todos pudiéramos asumir la proyección, todos habríamos sanado ya, pero en la proyección no la quiere asumir nadie. Ahora vamos por 46 minutos, un poquito más. Ahora vamos a ver un juego que se llama Desvelar su secreto. Este juego tiene por objetivo explorar los sentimientos de culpa y vergüenza, así como el apego inconsciente que tenemos a ellos. Se le pide a los participantes, colocados de dos en dos, uno frente al otro, expresar sucesivamente al que tiene delante cuál es su secreto y para qué le sirve. Es sorprendente constatar hasta qué punto la revelación del secreto está acompañada de sentimientos positivos o negativos de una gran intensidad. Manipulo a los demás para hacer con ellos lo que quiero y no tengo intención de dejar de hacerlo. Mi secreto es que soy frígida desde que mi tío me violó a los 13 años. Perdón. Y me pregunto si eso no me lleva a vengarme de esta forma con los hombres. No tengo secretos para nadie y estoy harta de contar todo a todo el mundo, dice una madre de familia. Existen múltiples variantes del juego del secreto. Una de ellas, que suscita tomas de conciencia muy intensas, es esta: ¿por qué he elegido a mis padres tal como son? La terapia Gestalt intenta hacer percibir al paciente que algunas de sus actitudes representan de hecho lo inverso de sus impulsos ocultos. Se pide a un tímido que haga de exhibicionista, a un charlatán que escucha atentamente lo que dicen los demás. Al aceptar la entrada en un dominio generador de ansiedad, estará en contacto con esa parte de sí mismo que había negado y rechazado. Bueno, acá hay otra actividad que se llama amplificar o disminuir. Cuando se le pide a un participante amplificar y llevar hasta el final un incipiente ademán casi imperceptible, una frase cuyo sentido se le ha escapado aparentemente, esto conduce al desarrollo espontáneo de un sentimiento oculto que se había expresado mediante un gesto truncado o una palabra mecánica. Me siento acorralado entre el árbol y la corteza, dice un paciente que apretaba su pulgar derecho entre los dedos pulgar y medio de la mano izquierda, cuando presta atención al desarrollo de su gesto. Asimismo, cuando se propone a un paciente de voz atronadora que cuchichee lo que está a punto de decir, se encuentra en contacto con la parte frágil, delicada de sí mismo, que negaba bajo su aparente energía. Bien. Un día se le propuso a un participante que declarara sentir deseos de orinar sobre cada mujer con la que quería entrar en contacto, que representara una bomba con la que las mujeres del grupo serían sucesivamente regadas. Una mujer para la que cada acontecimiento positivo se acompañaba indefectiblemente de otro acontecimiento negativo, participó en una danza colectiva refugiándose bajo un paraguas.
Así, el afrontar por mediación de estos juegos los aspectos de sí mismo que no se quieren o no se saben reconocer, se puede entrar en contacto con lo que se es. Y a partir de esta toma de conciencia, tratar de modificar y ampliar la personalidad. Es decir, es llevar al paciente a adoptar hacia las experiencias psíquicas y emocionales actitudes tan activas como las que rigen las funciones de la nutrición y que nos permiten asimilar el alimento, como pone de manifiesto Peirce cuando habla del ego y de la agresión. La terapia Gestalt estimula la asimilación de las dimensiones emocionales de la vida, a fin de aumentar la capacidad de autonomía del paciente, permitiéndole hacer frente con energía a las inevitables frustraciones de su vida cotidiana.